Pues es muy posible, decía, que estas rachas alcistas se prolonguen al menos durante el comienzo de 2026. ¿Qué sectores podrían entonces tomar el relevo alcista? De tal manera que si llega una crisis de bolsa, este tipo de deuda high yield no nos va a proteger, ¿eh? Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Entiende la economía. En el vídeo de la semana pasada empecé a dar lo que yo creo que pueden ser las claves para invertir en el año 2026. Hablábamos, por ejemplo, de que muy probablemente oro y plata continuarán esa senda alcista. Hablábamos también de que es muy posible que el Bitcoin compense la escasa rentabilidad de este año 2025 y hablábamos también que dadas las altísimas valoraciones de las empresas tecnológicas del Standard & Poor's 500, cabía esperar un comportamiento no tan bueno para ellas en el año 2026 y que incluso si el comportamiento fuera bueno, el riesgo sería alto. Y por eso decíamos que podía ser una idea mejor, muy probablemente, la inversión en mercados emergentes. Y hasta ahí habíamos llegado en el vídeo pasado. Continuaremos hoy hablando un poco más sobre todas estas cuestiones. Veis que he titulado esta diapositiva Small Caps USA. ¿Por qué? Pues las small caps en Estados Unidos, que se agrupan dentro del índice Russell 2000, empresas de pequeña y mediana capitalización, tienen en este momento unas valoraciones mucho más razonables que el Standard & Poor's 500 y el Nasdaq. Veámoslo en esta tabla de la parte inferior. Mientras que el Standard & Poor's 500 tiene un PER en este momento en el entorno de 27 y el Nasdaq en el entorno de 35, sus valores históricos de los últimos 20 años son 16 y 22 respectivamente. Es decir, comparando con su media histórica de los últimos 20 años, estos índices están caros, así como suena. En cambio, el Russell 2000, que tiene en estos momentos un PER ligeramente por debajo de 18, estaría por debajo de su media, que en estos últimos 20 años se ha movido en el entorno de 22, como el Nasdaq aproximadamente. ¿Cómo podemos invertir en el Russell 2000, en las small caps estadounidenses? Pues a través de ETFs y fondos de inversión de marcas como Xtrackers o eShares, que sabéis que es de BlackRock. También podéis conseguir este tipo de ETFs y fondos en Vanguard y en muchas más. Tenéis múltiples posibilidades. Escoged la que esté a vuestra disposición en vuestro broker o neobanco, os dé más confianza y tenga menores comisiones en caso de que os decidáis por un producto de estas características. ¿Cuáles son los riesgos de invertir en small caps en Estados Unidos en el año próximo? Bueno, tenemos varios. Por un lado, seguimos teniendo el riesgo del tipo de cambio. Si el dólar se sigue devaluando frente al euro, eso nos requeriría una rentabilidad adicional para que nos compensara de esa pérdida por el cambio de divisa. Por otra parte, tenemos también que tener en cuenta que si existiera esa crisis en el sector tecnológico, pues muy posiblemente podría extenderse al resto de sectores de la economía norteamericana y entonces nos podría dar igual estar en el sector tecnológico que casi en cualquier otro. Ese es un riesgo que está ahí y que hay que tener en cuenta. Pero lo cierto es que cuando suceden crisis como la que estoy describiendo, ¿no? Una crisis que arrancara en el sector tecnológico, sí es cierto que en el momento inicial va a arrastrar a todos los sectores. Pero pasado un tiempo, semanas, meses, cuando se inicie en la recuperación, lo cierto es que normalmente los demás sectores se recuperarán más rápido que el sector en el que ha surgido la crisis. Por lo menos así ha sido históricamente.
Por otra parte, otro riesgo que tenemos al invertir en las small caps estadounidenses es que hay algunos parámetros de la economía norteamericana que están enviando señales confusas. El ritmo industrial, el ritmo de crecimiento industrial es lento, el consumo está sufriendo una leve desaceleración, aunque si miras las cifras del Black Friday, pues no, esas cifras han sido medianamente buenas. Entonces, bueno, hay señales mixtas y que hace que sea difícil saber con qué quedarse en este momento. Pero bueno, riesgos hay, pero ya digo, desde mi punto de vista, menos en el Russell 2000 que en los otros dos índices que hemos mencionado. Y sobre la inversión en Europa, ¿qué os puedo decir? Bueno, pues desde mi punto de vista, esta senda alcista que han tenido durante el año 2025 bolsas europeas como la española, el IBEX 35, o el índice MSCI Europa del Este ex Rusia, con ambas, tanto el IBEX como esta, con rendimientos en el entorno del 48-49%, pues es muy posible, decía, que estas rachas alcistas se prolonguen al menos durante el comienzo de 2026. Y es que cuando la economía de determinados países como Estados Unidos se muestra dudosa, pues al final hay que acudir a otras que, al menos en fundamentales, estén menos mal, o por lo menos menos caras. Y eso es lo que creo que está sucediendo con IBEX y Europa del Este. Otros índices europeos han funcionado medianamente bien en el 2025. El DAX 50 alemán nos ha dado más de un 21%, el Eurostoxx 50 más de un 17% y el Stoxx 600 en torno a un 14% de rentabilidad. Podemos comparar estos valores con el 16% que ha dado el Standard & Poor's 500 y el casi 20% que ha dado el Nasdaq 100. Pero mucho cuidado, porque estas son rentabilidades en dólares americanos. Si a 1 de enero de 2025 hubiéramos invertido nuestros euros en estos productos y vendiéramos ahora, no estaríamos consiguiendo estas rentabilidades, sino que por la depreciación de en torno al 10% que ha sufrido la moneda norteamericana, pues habría que quitar asimismo unos 10 puntos a estas rentabilidades. Y por tanto, quien haya invertido en el Standard & Poor's 500 en el año 2025 habrá conseguido en torno a un 6% de rentabilidad, muy inferior a la de la bolsa europea. ¿Cuáles son los riesgos de invertir en productos europeos, en productos de inversión europeos? Bueno, pues el riesgo podría venir de la inestabilidad geopolítica de la frontera oriental, la frontera con Rusia. Lo cierto es que en las últimas semanas se han visto avances que parecen indicar que la paz en Ucrania está cerca, y por tanto este riesgo de escalada militar en Europa del Este en este momento parece remoto, pero bueno, no se puede descartar. Asimismo, otro riesgo podría ser el agravamiento de la crisis de deuda que vienen sufriendo en los últimos años países como Francia, Italia, Reino Unido. La propia España tiene la deuda alta, sin embargo, los fundamentales, las cifras macroeconómicas que está sacando la economía española, pues parece que indican que en este momento goza de mejor salud que el resto de Europa. ¿Y cómo invertir en el año 2026 en Europa? Bueno, pues para los que no tienen conocimientos de valoración de empresas, entiendo que lo mejor sería invertir en alguno de estos índices que hemos mencionado, a través de ETFs o de fondos indexados. Mencionábamos que el sector de la tecnología podría estar llegando al final de su tramo alcista. Y, en el mejor de los casos, podríamos esperar una contención en el precio de estos activos. ¿Qué sectores podrían entonces tomar el relevo alcista? Pues podrían ser sectores defensivos. Defensivos no en el sentido de que inviertan en defensa, sino defensivos para el inversor. Aquellos sectores que
tradicionalmente en años malos, pues no se comportan del todo mal esos sectores. Estaríamos hablando de salud, estaríamos hablando de utilities, estaríamos hablando de tecnología del agua. Tienen una rentabilidad mucho más baja que el sector tecnológico, pero también tienen un riesgo mucho menor. Por tanto, podría ser el momento de invertir en estos activos. También puede ser interesante invertir en un sector que actualmente está bastante castigado, que es los productos de lujo. Empresas como Louis Vuitton, Puig Brands, Kering, Richemont y Swatch Group, pues en estos momentos tienen unos indicadores fundamentales que nos dan a entender que están relativamente baratas en comparación con años anteriores, en comparación con su media. ¿Cómo podemos invertir en todos estos productos? Bueno, pues puedes desde comprar acciones individuales o invertir en el sector completo a través de un ETF o de un fondo de inversión. ¿Cuáles son las empresas de lujo, las marcas de lujo que se esconden detrás de algunas de las empresas que hemos mencionado? Bueno, pues detrás de la empresa Kering se encuentran marcas como Gucci, Balenciaga o Yves Saint Laurent. Esta empresa, Kering, ahora mismo tiene un PER forward, es decir, un PER calculado con beneficios del futuro inmediato, que nos está diciendo que la cotización actual de esta empresa incluye los beneficios 12, 13, 14 veces. Es decir, que está cotizando a 12, 14 veces beneficios. La empresa Swatch Group, de relojes, que incluye marcas también como Tissot, Longines, está cotizando a 13, 15 veces beneficios. Y Richemont, que está más dedicada aún al lujo más extremo, a la joyería de altísima calidad, con marcas como Cartier o Montblanc, tendría un PER en el entorno de 17, 19 veces beneficios. Por tanto, en este momento, algunas de estas empresas, especialmente Kering y Swatch, tendrían una valoración baja, atractiva. Y si la economía china remontara en el año 2026, economía que es muy propensa al gasto en este tipo de productos, el sector probablemente experimentaría un crecimiento importante. ¿Cuál es el riesgo? Pues el mayor riesgo es que la economía china no remonte en el 2026. Y en tal caso, pues tendríamos unas cotizaciones para estas empresas pues bastante más contenidas. En el caso de la inversión en utilities, en salud e incluso en tecnología del agua, las ganancias podrían verse limitadas por la regulación. Veíamos hace escasas semanas cómo Donald Trump arremetía contra las empresas de salud, diciendo que se habían aprovechado del consumidor estadounidense, del ciudadano estadounidense medio, con unos precios abusivos, con unos ingresos excesivos, y todo ello parece indicar que el gobierno norteamericano podría intentar limitar las ganancias de empresas de este tipo. Del mismo modo, las empresas de utilities, como empresas eléctricas, por ejemplo, o empresas gasistas, suelen tener también los ingresos limitados por la propia regulación, lo que hace complicado la llegada de unas ganancias en exceso elevadas, porque en el momento en el que eso sucede se revisan las tarifas, ¿no? Un punto importante para la inversión en el año 2026 puede ser la adquisición de renta fija. La renta fija tiene un carácter defensivo, es decir, va a hacer que cuando los mercados van mal, nuestra cartera no vaya tan mal. Pero, claro, tiene la contrapartida de que cuando los mercados van bien, nuestra cartera puede ir bastante bien, pero no tan bien como iría cuando prescindimos de la renta fija, ¿no? Dentro de
la renta fija, hay que hacer distinción, ¿no? Por una parte, pues podemos tener las letras del Tesoro, que son a corto plazo, 1 o 3 años, y luego tenemos los bonos que ya son de mayor plazo. Actualmente, las bajadas de tipos de interés en Estados Unidos deberían hacer subir, al menos, ya digo, en teoría, la rentabilidad de los bonos a 3, 7 años, incluso 10, ¿no? Sin embargo, hay dudas sobre esto, ¿eh? Hay dudas sobre esto. Ahora mismo, la rentabilidad actual que podemos esperar para un bono a 10 años estadounidense es de un 4%. Pero recuerdo, un 4% en dólares, con lo cual, dependiendo de la evolución de la moneda, podríamos aumentar esta rentabilidad o disminuirla. Por otra parte, en Europa, este tipo de productos vienen teniendo una rentabilidad algo inferior, en el entorno del 2, 3, 3,5% anual, dependiendo un poco del país emisor de la deuda. Tradicionalmente, el país emisor de deuda en Europa con menos riesgo es Alemania y por tanto también es el bono que ofrece una rentabilidad menor. Por otra parte, si queremos invertir en renta fija pero tener un poco más de rentabilidad, podríamos no invertir en deuda del Estado, sino invertir en deuda empresarial, en deuda corporativa. Y aquí tendríamos dos posibilidades. Una, invertir en deuda corporativa de empresas solventes, empresas de calidad. Sería la llamada deuda corporativa investment grade. Este tipo de productos en Estados Unidos nos permite alcanzar una rentabilidad en el entorno del 5,5% y en Europa aproximadamente un 4%. No nos debemos dejar llevar por otra posibilidad que ofrece el mercado y es la deuda corporativa high yield, es decir, deuda corporativa de grandes rendimientos. Estos son empresas de riesgo, ¿eh? Y estas empresas de riesgo tienen una evolución que es demasiado similar a la de la bolsa. De tal manera que si llega una crisis de bolsa, este tipo de deuda high yield no nos va a proteger. Este tipo de deuda va a tener un mal comportamiento cuando también lo tenga la bolsa. Por tanto, no es un tipo de deuda, un tipo de renta fija que se pueda recomendar para reducir el riesgo de nuestra cartera. Eso sí, cuando las cosas van bien, este tipo de deuda te puede producir hasta un 8,5% en Estados Unidos y aproximadamente un punto menos en Europa. ¿Cómo invertir en renta fija? Una vez que has decidido el tipo de renta fija, bueno, pues podrías acudir al mercado primario y adquirir, por ejemplo, bonos del Estado, tú mismo, tú misma, o podrías invertir a través de un ETF o fondo de inversión que a su vez está invirtiendo en estos productos. ¿Cuáles podrían ser los riesgos de invertir en renta fija? Pues que, sobre todo si inviertes en renta fija soberana, pues el riesgo que tienes es que los gobiernos intervengan para limitar el servicio de la deuda, es decir, para limitar el interés que se paga por este tipo de deuda. También es verdad que los gobiernos no tienen mucho margen de actuación porque el mercado es el que es, ¿eh? Si se pone en el mercado una deuda soberana a un tipo de interés demasiado bajo para el riesgo que percibe el inversor, pues simplemente no la comprará. Y si no se compra la deuda, pues habrá una reemisión a un tipo mayor. Es decir, que al final el mercado manda, ¿eh? Y los gobiernos pueden limitar hasta cierto punto ese tipo de interés. El otro riesgo que tendríamos es la falta de confianza que podría producirse en la deuda soberana estadounidense. Ya hemos visto hace unos meses cómo el tipo de interés a largo plazo en Estados Unidos se ponía para la deuda soberana en el entorno del 5%, y eso es muy peligroso, ¿eh? Muy peligroso porque podría suponer serios problemas para la economía de los Estados Unidos, para el Estado. Y un riesgo
menor, aunque bueno, no tanto según cómo se mire, sería que la rentabilidad que nos dé este producto ni siquiera consiga batir a la inflación, con lo cual estaríamos teniendo una rentabilidad neta, teniendo en cuenta la inflación, negativa. Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya gustado. Si ha sido así, dame un like o mejor aún, suscríbete si no lo has hecho ya. Espero que estos consejos sean útiles para que mejores tus inversiones en el año 2026. Ya me dirás. Si no estás de acuerdo o tienes alguna duda, espero tus comentarios ahí abajo. Nos vemos la semana que viene si tú quieres. Adiós.